Hoy se trata de un capítulo muy especial a este lado del micrófono, ya que hoy me siento fit. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas, Josu, ¿qué tal? Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a este lado del micrófono. Muchas gracias. Normalmente no suelo hacer capítulos así de entrevista o de tú a tú, a menos que sea un episodio, pues yo que sé, el 450, el 300, el 200, en fin, los números redondos. Pero hoy me apetecía, teníamos ahí una conversación pendiente desde hace tiempo. Y oye, qué mejor que sentarme a hablar tranquilamente, no con esos mensajes de Telegram que hacemos normalmente. Así que vamos a hablar largo y tendido hoy a este lado del micrófono sobre tu podcast, sobre tu podcasting, en fin, todo eso que dejamos pendiente en aquella conversación de hace ya casi un año, que me estuve escuchando hace poquito el episodio donde me invitaste en Me Siento Fit, que fue en enero de este 2021, y ahora que estamos en diciembre del 2021 ha pasado todo un año de podcasting y yo creo que merece la pena sentarnos a hablar un poquito. Bueno, cuéntanos, aunque durante el último mes yo he estado presentando a toda la audiencia lo que es Me Siento Fit, cuéntanos, que nos cuente, mejor dicho, su protagonista, qué es Me Siento Fit o qué es tu podcast Me Siento Fit. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Por toda esta colaboración durante todo este tiempo que me has ayudado muchísimo y pues gracias a tu podcast diario he tomado decisiones en cómo enfocar mi podcast. De hecho, desde que hicimos la entrevista al día de hoy, se puede ver la evolución y se puede ver el cambio, ¿no? Gracias a, pues eso, a tu podcast, a gente como Emilio Cano o como Sune. Pues bueno, me mantenéis muy inspirado en cómo llevar esta senda en el podcasting. Me preguntas sobre Me Siento Fit, que empezó como un sitio donde yo colgaba y sigo colgando unos calendarios de ejercicio para inspirar a las personas a moverse. Y esa misión parece ser que todavía aún sigo con ella, ¿no? O sea, la debí de pensar muy bien. Quizás era porque nacía de esa necesidad que yo tuve cuando descubrí el movimiento y el querer encontrarme mejor. Y pues poco a poco he ido virando, le estoy dando más protagonismo al podcasting porque me siento muy cómodo cada vez más, ¿no? Ya sabes que esto, cuanto más grabas, mejor te sale. Ya te digo. Ocurre con cualquier cosa, ¿no? Cuanto más lo haces, mejor te va saliendo, ¿no? O al final por lo menos sabes lo que quieres y le vas dando forma en cuanto a eso. Y la verdad, pues ahora me siento fit, estoy enfocándolo en el podcast, pues tengo más tiempo y le he dado más espacio en mi vida al podcast, tanto como tú sabrás lo importante que es generar los contenidos, pero también como yo tengo invitados todas las semanas, y mi compromiso para conmigo y con el podcast es de tener un invitado todas las semanas, o al menos intentarlo. Y pues desde el 19 de abril, que fue mi capítulo número 1, el capítulo en 2020, pues a día de hoy ya he empezado a hacer capítulos yo solo, que es la última novedad. Pues han sido más de 70 entrevistas pues eso, en un montón de semanas, al final 1 año y medio, y fíjate, pues muy satisfecho. No pensaba yo que... Parece como todo, mentira, ¿no? pero hasta que no echas la vista atrás dices, madre mía, todo lo que llevo detrás. Sí, de vez en cuando piensas, ya voy a poder mantener este ritmo de personas, pero luego pienso, digo, somos muchos en este mundo y conseguiré gente. De hecho, hay gente que repite porque tiene muchas cosas que contar, ¿no? Y la verdad es que aprendo un montón con ellos. Entonces... Sí, y sobre todo te inspiras, que es lo que transmites tú en tu podcast, pero a ti mismo como presentador. Siempre me sale host, pero luego la palabra host no la suele entender muy bien toda la audiencia, pero sí como presentador o director del programa te buscas inspiración a ti mismo. A mí me pasa, de hecho, cuando venís algún invitado aquí,
que siempre digo, no sé yo si seguir con esto, y viene algún invitado y siempre me transmite alguna idea o algún, pues como comentaste tú, por ejemplo, la idea para esta entrevista, que me dijiste, ¿y por qué no hacemos un directo en Instagram? Digo, no, ¿qué directo en Instagram? Vente al podcast, que al fin y al cabo es el alma mater, ¿no? del proyecto, y hablamos aquí. Y aunque no sea un capítulo redondo, pero da igual, siempre es buen momento para hacer una entrevista o bien una charla. No hace falta que sea tan entrevista, sino una charla, porque durante todo este mes que hemos estado colaborando siempre surgían dudas o preguntas. Por ejemplo, la última que hablamos fue la de emitir el podcast a primerísima hora de la mañana. ¿A qué hora emites el tuyo? ¿O a qué hora lanzas, mejor dicho, el tuyo? Sí, yo siguiendo la estela de Joan Boluda, lo hacía a las 7 y 7. Pero pensando un poco en quién lo escucha y que suelen ser pues personas que hacen deporte a primera hora de la mañana, corredores, ¿no? Por lo menos ese es el perfil que estoy viendo. Y luego en mi propio uso, pues veo que se me cuelan al principio del podcatcher, pues se me cuelan los que primero publican, ¿no? Y yo como me levanto más o menos a la misma hora todos los días, pues cuando publico, aunque publique el domingo, me levanto muy parecido a entre semana, miro las estadísticas y veo que ya hay descargas, ¿no? Entonces digo, voy a adelantarlo un poquito. Ahora lo he empezado a hacer a las 6 y 6, con la intención de si hay alguien que sale a correr antes de las 7 o deja de estar en wifi, ¿no? Para que se le autodescargue. Que suele ser muy habitual en la gente que corre, parece mentira, pero a las 7 de la mañana incluso a veces es tarde. Sí, porque, bueno, esto lo sabes tú bien cuando has estado preparando tus carreras, que te quita mucho tiempo o le dedicas, bueno, te quita, no, decides dedicarle ese tiempo al deporte o al entrenamiento de estar con tu familia, ¿no? Sí, entonces, aprovechas esos días de descanso, ¿no? Como por ejemplo es el domingo, que es el día que yo publico precisamente por eso, ¿no? Porque la gente tiene más tiempo para dedicarle al podcast, aunque luego durante la semana se siguen escuchando el capítulo. Pues le robas ese tiempo a primera hora de la mañana para poder luego llegar a casa y encontrar a la familia desayunando, ¿no? Y a una hora prudencial de fin de semana en que todavía la gente tiene ganas de hacer cosas y tú ya vienes entrenado, ¿no? Y cuando he salido al monte me ha pasado eso, ¿no? De salir bien pronto y decirme a algún amigo, ahora me voy con mi mujer o me voy con mi novia a no sé dónde a hacer algo, ¿no? Y claro, es que es mitad de mañana y todavía queda un buen rato hasta la hora de comer. Entonces, pensando más en eso, en el podcatcher el primero, y principalmente en que la persona que me escuche pues me tenga desde primerísima hora por si sale a correr o si sale a la caminata o sale a entrenar y decide escuchar el podcast, pues que tenga ese contenido ya de inspiración. De hecho, el testimonio tuyo, ¿no? Que alguna vez me dijiste, ¿no? Que estabas escuchando el podcast de Nea, que había salido a correr, pues ese tipo de testimonios y que te había inspirado, ¿no? A seguir corriendo, pues la verdad que el feedback es lo más gratificante de hacer estas cosas. Sí, la verdad que inspira mucho. Yo, de hecho, cuando grabamos la otra vez, que estaba en pleno proceso de preparar el 2021, sí que me inspiró mucho, ya no solamente la propia entrevista, sino todas las que había escuchado de Me Siento Fit. Aunque fuera, recuerdo un capítulo muy especial de una chica que hablaba sobre el cacao, de la experiencia del cacao, que parece mentira que digas, sí, el cacao que tiene que ver con el deporte, pero quizás no es tanto con el deporte, sino con el estilo de vida y esa motivación para tomarte a lo mejor las cosas con un poquito más de tranquilidad y verla con otros ojos. Y eso relacionado con el cacao, parece que no, pero sí que está muy relacionado. Sí. Voy a ver si puedo dejar un enlace a ese episodio porque no, como que no casa mucho, ¿no? De ¿qué tiene que ver un podcast de entrenamientos o de estilo de vida saludable con el cacao? Pues sí que tiene mucho y a mí me inspiró mucho. Sí, hablabas de familia y quiero pedir disculpas si alguien oye a mi hija por ahí chillando. No sé si la estás oyendo tú, la oirá la gente. Sí, ¿no? Bueno, pues es que está muy activa. Ese tipo de sonidos de fondo le dan un color al podcasting que no vamos a encontrar de otra manera. Sí, la verdad es que llevo un tiempo pensando en cómo dónde encajar mi podcast, ¿no? Que
porque puedes decir, pues es bastante generalista, pero tampoco es tan generalista porque pues, le No, pides a la gente que esté una hora escuchando a alguien que no conoce, ¿no? Porque normalmente las personas que traigo no son personas conocidas, pero sin embargo tienen una historia que contar. ya Y te esto es digo. algo también que tenemos que darnos cuenta de que todos tenemos una historia de inspiración. Todos hemos tenido nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de superación. Hemos tenido que cambiar en alguna ocasión nuestra forma de estar en el mundo, estar en la vida, porque no nos salían las cosas como queríamos, ¿no? No, ni bien ni mal, simplemente como queríamos o nos hacen sentir a gusto. Yo pienso que, de un tiempo a esta parte, pienso que al final el estilo de vida es tu medicina o Sí. no. Sí, Tú sí, no, decides, y es que te puede ser tu veneno. modifica, o sea, tu estilo de vida te modifica al fin y al cabo toda tu vida, aunque tú digas, no, me voy a cuidar y solamente a la hora de comer voy a tener cuidado. No, no, Ujú, es que es a la hora de comer, a la hora de acostarte, a la hora de levantarte, a la ujú, hora de hacer tu día. Al fin y al cabo es un estilo de vida al completo que influye en ujú. todas tus actividades. Sí, y esto también quiero que se vea como que no es una obsesión. O sea, Mm, yo ahora me cuesta mucho menos tomar decisiones saludables, por decirlo de alguna manera, que hace 6 años o 8. Yo empecé a cuidarme en el 2014. Me di cuenta de que me alimentaba mal, o sea, que no tenía ni idea de lo que estaba comiendo, que tenía una idea de que podría ser la alimentación, pero me sentía cansado, me dolía el cuerpo, me dolían las piernas, siempre trabajaba de tarde, entendía que no podía ser normal acostarme a las 12:30, a la 1, porque y luego yo muchas veces también reflexionaba, digo, no puede ser, o sea, ¿cómo podemos sacar nuestro trabajo adelante si luego me acuesto tarde? Claro, yo trabajaba siempre de tarde, pero decía, joder, es que no me puedo, si me levanto pronto, me voy a levantar muy cansado, o sea, mm. y siempre es algo, fue eh, un campo de batalla siempre, ¿no? Un talón de Aquiles para mí, el madrugar y prepararme el día desde primera hora. Y a partir de ahí, pues vas haciendo pequeños cambios y claro, ahora puedes decir, joder, pero eso es como que estás muy obsesionado. Yo no lo veo tan como obsesionado porque también como pues, cosas que no son saludables, lo que pasa que no forman parte de mi alimentación diaria, ¿no? De semanal. O intento siempre tener planes alternativos que sean más beneficiosos o que a la larga me den un beneficio más grande que pues el resultado placentero de salir una noche y emborracharme y hacerlo todos los sábados, por ejemplo, o todas las tardes estar tomándome una cerveza porque como Sí. tengo una mierda de trabajo, pues no, me Mm. tomo una cerveza Para para, por lo menos, es compensar. que si me quitan esto, Sí, me sí. quitan todo, ¿no? No te digo Porque que, me lo que, he que no. ganado, como si fuera algo como, wow, es un premio, beber una Mm, cerveza todas las tardes es un premio, o emborracharme todos los sábados es un premio a todo lo que he hecho durante la semana. Y a lo mejor claro. precisamente no es un premio. Si no te haces las preguntas adecuadas, Sí. igual sí que puede ser un premio, pero si Mm, piensas en cómo quieres estar de mayor, porque muchas veces me decían, ¿no? Dice, jo, pero es que hay que disfrutar y no sé qué, y si no llego a mayor, ya. ¿Y si llegas? claro. ¿Y si llegas y estás hecho una auténtica mierda y tienes la mala suerte de no morirte Mm, y que tienes es peor. dolores y tienes que estar acompañado? Yo siempre pongo el ejemplo de ser autosuficiente, de ir al baño solo, que no necesites a tu familia, ¿no? Porque yo he vivido durante mucho tiempo con mi abuela en casa y mi abuela necesitaba ayuda. Salir a pasear necesitaba ayuda. Llegó un momento en el que para ir al baño necesitaba ayuda y era un auténtico caos. Eh, entonces, no es por meter miedo, pero es que, joder, uno ya se va haciendo mayor y tiene que plantearse en qué pasa en llegar a mayor y no tener toda la salud. Y esto lo veo también en mis clientes, tanto lo veo en clase de pilates o como cuando hago algún entrenamiento, que los que llegan igual a hacer ejercicio o vienen a entrenar o porque tienen puntualmente una patología y han dejado el ejercicio durante un tiempo, pero habían sido pues muy deportistas o muy activos en su vida, porque a veces hablamos del deporte como si tuviésemos que formar parte de un equipo Sí. o de...
pero no es así. Es tener una vida activa, es de moverte, ¿no? Por eso me gusta hablar muchas veces del movimiento, ¿no? Cuando invito a los invitados les digo, me gustaría que me contaras o que nos contaras en el podcast tu historia con el movimiento o con el deporte. Sí. Porque igual deporte para algunos puede ser una palabra igual un poco como más grande, ¿no? Sí, Y eso, eso justamente, cada vez que escribía yo el guión para los episodios de este mes, siempre decía historias para inspirar y hacer deporte. No, hacer deporte no, simplemente a moverte, a llevar una vida más activa. No hace falta ni hacer un 10 kilómetros o levantar 100 kilos de peso o estar en un equipo de fútbol o de baloncesto. No, simplemente pues salir a pasear o hacer una pequeña tabla de ejercicios en tu casa, que sea pues eso, como pilates o algo así, pero no hace falta que sea, no tengo que ir al gimnasio, tengo que ir con mi equipo, no tengo que salir a correr 1 hora, no, simplemente pues en vez de a lo mejor subir en el ascensor, sube por las escaleras. O vete a comprar andando y no en coche. No sé, hay muchas maneras de hacer deporte moviéndose simplemente. Sí. De hecho, yo empecé así. O sea, yo no, cuando empiezo a, a moverme, ¿no? A ser un poquito más consciente de que la alimentación del deporte son importantes, yo cuando que yo era camarero. Yo he sido camarero durante 20 años, trabajando muchos de esos días de noche y notaba los efectos de no trabajar de día, o sea, de descansar cuando era de día y no descansar de noche, que eso también afecta. Sí. Claro, al final tú vas haciendo cosas, vas modificándote, vas viendo que esto no puede ser así, que puede ser asau, y eso es lo que intento transmitir, que empieces a moverte y quizás pues te puede pasar como a mí, que termines siendo profesional del sector. Esto es Eso te casualidad, quería yo preguntar. Porque en en ningún esta momento. pieza de la que hablábamos, de Me Siento Fit, está el podcasting. Pero claro, ¿esto qué tiene que ver con tu parte profesional? Porque nos has comentado que eras camarero, pero no, ahora eres entrenador, si no me equivoco. Soy monitor de pilates Ujú. y claro, pues de ahí he aprendido una serie de cosas que evidentemente me ayudan a ser entrenador personal. Entonces, claro, yo mi idea no iba por ahí, no iba tanto a querer ser entrenador personal o lo que fuera, ¿no? Era más de inspirar a la gente a moverse. Lo que pasa es que, pues esto, como lo he convertido en mi estilo de vida, pues ya es que no me cuesta y me gusta lo que hago. O sea, también necesito mis momentos de descanso, de no hacer Claro. nada, de no moverme pues para resetear, para descansar, para darle esa pausa al cuerpo y al cerebro. Y sí, pero vamos, que no hay que hacerlo siempre con el objetivo de convertirte en un profesional, sino simplemente que puede darse, ¿eh? O sea que Sí. muchas veces yo les digo, es que no descartes el hecho de que puedas volver a correr, por ejemplo, ¿no? Cuando viene alguien que, ay, es que, y me ha pasado, de gente que viene a hacer pilates con unos dolores de espalda tremendos, joder, me duele, y claro, tú le ves y le duele, pero en realidad no tiene nada grave, simplemente falta de tono, o sea, no está fuerte. Entonces, al haber perdido esa fuerza que tenía, pues le duele, ¿no? Las vértebras se contraen y duele. Tampoco quiero ser muy técnico, pero la idea es que muchas veces nos vienen los dolores de la falta de movimiento. De hecho, Sí, lo hemos totalmente. sufrido todos. En alguna ocasión, incluso mi socio ahí en el gimnasio me dice, joder, el domingo estuve, ¿no? Alguna vez me ha dicho, joder, el domingo me volvió a pasar. Estuve 3, 4 horas viendo la tele o tumbado ahí en la cama descansando y me empezó a doler la espalda y dije, mira, me voy al gimnasio. Y va al gimnasio, se levanta un poco de peso, se mueve, se activa y se le pasa. Entonces, que lo veamos como una medicina. Yo también empiezo a meter esta palabra en las clases, porque intento suscribir ejercicio, ¿no? Digo, prescribir ejercicio, digo, muévete, o sea, muévete lo que puedas, no pienses si lo haces bien o mal, porque es más importante moverse que buscar la perfección en el movimiento, ¿no? Y la verdad es que se nota mucho. Cuando empiezas a moverte, pues hay dolores que desaparecen. No es medicina, pero hay que verlo como si lo fuera. Sí. No quiero decir que no es medicina porque no soy doctor, pero vamos, que los indicios
que hay es que si te Sí, mueves no eres doctor, pero todos los doctores recomiendan lo que dices tú precisamente, y Mm, de hecho yo lo he notado muchísimo en la diabetes en mi caso, claro, desde que me pusieron un chip que me mide las 24 horas del día y me va diciendo cómo va el azúcar y cómo no. En el momento que dejo de hacer ejercicio, no voy a decir un ejercicio brutal de correrme los 10 kilómetros que a veces me hago, no, simplemente el movimiento. Yo cuando teletrabajo y tengo un día que no salgo de casa y solamente voy a buscar, o sea, a llevar y a buscar a mis hijas, lo noto muchísimo en mi nivel de glucosa. Y ujú, eso yo que me lo puedo ver en una tabla digital, claro. pero el que no se lo pueda ver, claro, esto a lo mejor un día, pues no pasa nada. Una semana no pasa nada, pero cuando esto es el hábito y al final es un Mm. mes y otro mes y otro mes, pues conlleva al final Has problemas. dicho ahí una cosa que es muy interesante, eso de que es que no se ve, Y no se eso, ve, eso ¿sabes? es. Nuestro cuerpo es extremadamente resistente, hasta el punto de que a veces cuando ya no podemos más, ha pasado mucho tiempo, ya somos yo me encontré con gente que lleva con dolores en la espalda o en el hombro igual 13 años y Sí. te lo dicen con toda la tranquilidad del mundo y no han puesto remedio, pues porque Se han son de acostumbrado. otra generación, son de otra generación en las que, pues eso, resisten de otra manera, no quieren quejarse o lo que sea, ¿no? Condicionantes que al final del entorno y dices, joder, pero si solo necesitabas moverte un poquito el hombro así o el hombro asado o moverte la espalda o no sé. Entonces, somos muy resistentes y le vamos envenenando a nuestro cuerpo de muchas maneras, como es el azúcar, el alcohol, el tabaco, el pasar demasiado tiempo en la ciudad, porque Sí, hay muchos contaminantes que no se ven. Hay muchos contaminantes también, no solo físicos, contaminantes psicológicos. ya te digo. El estrés o el estar rodeado de personas que tienen actitudes tóxicas, como pueden ser, pues eso, compañeros que no son compañeros, ¿no? Al final, que no son, Mm. buscan tu O mal. amigos, O- incluso, amigos que no son tan. eso es, no, y que muchas veces no se hace con conciencia, ¿no? Sí, Cuando alguien te invita, o sea, no lo hacen con maldad, quiero decir, que cuando alguien te invita a beber o a un pastel, ¿no? Todas las semanas, ¿no? Esto también lo he visto con algunos compañeros o amigos que son enfermeros y que pues, cada 2 o 3 días en el office alguien celebra algo. sí. ¿Sabes? Y siempre hay pasteles y no sé qué, y no sé cuánto, y bollitos y Y a tal y nadie cual. se le ocurre traer un hummus o con zanahoria o algo así, no. Siempre son Claro, pasteles y llegará el siempre. Sí, momento, ¿eh? Llegará sí, el sí, momento de que sí, la yo lo he gente visto. traiga cosas. De hecho, los productos con extra de proteína, que podemos decir que son más o menos saludables o lo que sea, ¿no? Más o menos procesados, como los yogures, por ejemplo, ¿no? Sí. Que vienen ya con extra de proteína, cada vez son más habituales y el abanico de sabores está ampliándose. Eso es porque hay una conciencia. Eso es porque los que sabemos que la proteína es saludable o que nos ayuda a estar mejor, pues los compramos. Y de hecho son de los yogures que más desaparecen, ¿no? Pero bueno, que poco a poco irá cambiando y las generaciones nuevas se están dando cuenta. De hecho, hay actividades deportivas que el correr o la bicicleta siempre habían estado ahí, ¿no? El triatlón, ¿no? Como que hay hay un circuito de deporte amateur muy grande, pues, por ejemplo, con el tema del CrossFit y sus campeonatos locales, pues están reuniendo a chavales, porque por debajo de 20 o por debajo de 25 son chavales para nosotros, o al menos para mí, Sí. que evidentemente si tú quieres estar un sábado rindiendo, levantando peso, evidentemente el viernes no has podido estar emborrachándote y es muy probable que si sales de fiesta, pues tengas otro nivel de fiesta, ¿no? Que no te apetezca tanto emborracharte o pasarte porque vienes de haber hecho un día de entrenamiento, has estado en una competición o al día siguiente vas a subir al monte, ¿no? Y esto yo lo he hablado con gente con la que coincidía en CrossFit, que con el tema de la pandemia había cambiado sus usos Sí. de nocturnos, ¿no? Entonces, que habían descubierto pues otra forma de divertirse, que también te puedes llevar una cerveza al monte, pero no te tomas 15 en el Eso es, monte, ¿no? sí. Te tomas
3, 4, pero estás en el monte, estás desconectando psicológicamente, no entras en un estrés de querer entrar en una discoteca, de estar en un sitio donde a veces ocurren cosas que no quieres que Sí. ocurran, Tener que que están fuera de tu acostarte a las 7 de alcance. la mañana en vez de a las 12. Eso es. Entonces, pues bueno, yo creo que yo soy bastante optimista en general. Creo que cada vez hay más conciencia. Por ejemplo, estaba viendo un campeonato de powerlifting a través de YouTube y creo que las redes sociales pues hacen un favor a todo esto de promocionar el estilo de vida. Evidentemente, si te quieres centrar en cosas malas, pues puedes usar las redes sociales Sí. y la interconexión esta que existe entre todo el mundo también para hacer pues malos hábitos, ¿no? Pero al final tenemos mucha información y podemos decidir cuidarnos y más que cuidarnos es mantener nuestro cuerpo para que llegue más lejos en el tiempo y de mejor calidad. Al final las redes sociales y la propia internet es un reflejo de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros queremos buscar. Porque tú y yo, por ejemplo, nos hemos conocido gracias al podcasting porque es algo que tenemos en común. Pero también tenemos el deporte, o bueno, en tu caso mucho más que el mío, pero bueno, yo también lo tengo ahí un poquillo. Pero en el caso del reflejo este que te comentaba yo del podcasting y del deporte, ¿tú tienes algún otro podcast, no tuyo, sino en tus suscripciones que esté relacionado con estos cambios de vida, con estos deportes, con alguna otra recomendación de podcasting, vamos a decir, para entrenamiento ya no tan deportivo, sino incluso psicológico? Porque es que al final es un 50-50. Yo, por ejemplo, las carreras de 10 kilómetros creo que no hubiera sido capaz de completarlas si no hubiera sido capaz de concienciarme psicológicamente para ello, porque de hecho es que lo he vivido en mis propias carnes, nunca mejor dicho, de hacer una semana una carrera con un tiempo increíble y la semana siguiente con el mismo entrenamiento, si no estoy concienciado y si no estoy preparado, no la completo. Pues mira, yo cuando llego en 2014 que empiezo a cuidarme y empiezo a plantearme el hecho de que quiero trabajar para mí, ¿no? De alguna manera, empiezo a escuchar, yo ya escuchaba podcast, pero empiezo a escuchar, aparte de Boluda, marketing online, ¿no? Como para tener ese negocio online Sí. que todos deseamos, ¿no? Pero que luego es complicado, ¿no? Que hay que trabajarlo. Empiezo a escuchar a Marcos Vázquez en Fitness Revolucionario. Uh-huh. Empiezo a escuchar otros podcasts también del estilo, pero el nivel de Marcos Vázquez es mm, lo mejor. Yo, aunque tiene su parte de marketing y tiene su forma de ganarse la vida a través del podcast, el enfoque es muy honesto. Él siempre cuenta cómo lo hace, cómo ha ido transformando su vida y es un tío que lee muchos estudios, se mantiene informado, viene en ingeniero informático y pues es como muy sistemático con todo esto, ¿no? Entonces no se cree las cosas de por sí, sino que primero las estudia, luego las investiga en sí mismo y bueno, pues iba transmitiendo, ¿no? Pero sí, durante un tiempo también los podcasts de mentalidad o de desarrollo personal que o de autoayuda, ¿no? Que a veces se piensa como que pues es como psicología barata, con el tiempo pues hemos ido viendo que cada vez hay más personas que se dedican a esto del desarrollo personal y de transmitir conocimiento, porque es que esto no es nuevo, ¿no? Yo, sin querer aparentar, parecer un enterete, a mí, por ejemplo, las cartas de Séneca me seducieron en su momento. Hubo un amigo en el instituto con el que yo tenía unas conversaciones pues, bastante reflexivas y me dijo, pues creo que te pueden gustar las cartas de Séneca a Lucio, ¿no? Y, pues al final Séneca era otro más de los estoicos, ¿no? Que tenían un poco de esa parte de filosofía estoica que ahora tan de moda está, pero vamos, que es una filosofía que tiene más de 2000 años y todavía funciona y nos sirve, ¿no? En general a los humanos. Pues Pero sí, a lo cuando... mejor convendría pasarla a podcast, ¿eh? Porque a lo mejor tenemos ahí un nicho. No, de hecho, a nivel o sea, el tema de estoicos,
hay podcasts concretos de estoicos, ¿eh? O sea, que leen trozos y nos analizan y nos hablan. O sea, de hecho, es algo que yo tengo ganas de hablar con varios crossfitters porque me doy cuenta que hay muchos, eh, mm, o sea, muchos profesionales del sector del fitness, ¿no? Y que hay una parte de su discurso que se basa en la mentalidad, Sí, sí. que se basa en no abandonar, en trabajar, no en no pain, no gain, sino el hecho de autosuperarse, de ser cada día mejor, de estar en equilibrio, de replantearte por qué estás haciendo algo, ¿no? De hacerte mejores preguntas. Y, y es que en esta sociedad de la información, que ahora todo corre por internet rápidamente, hay mucha información, pero hay que hacerse preguntas. Hay Mm. que preguntarse si esa información que tienes, ¿no? Eh, la típica que tiene todo escuchador de podcast es la disyuntiva esta de qué podcast me quito, ¿no? Yo a veces tengo que hacer, es decir, de suscribirme de algunos podcasts muy a mi pesar, porque me gustaría tener más tiempo. Yo recuerdo cuando trabajaba en una fábrica, me escuchaba los capítulos, no sé si conoces tú, Jorge, seguro que sí, porque yo te he escuchado alguna vez todos los podcasts que tienes de suscrito, la Biblioteca de Alejandría, Sí. capítulos Estoy de suscrito, pero 9. he escuchado alguna que otra vez muy contadas ocasiones porque son tan largos que... Mm. Yo me los escuchaba y para mí eso era un disfrute máximo. O sea, 7, 8, 9 horas, hasta 13 horas de capítulos en los que las secciones de cada invitado, que eran, o sea, de 4 o 5 personas que eran, pues eso, de 2 horas, Ya hablando de ves. un solo tema. Y pues yo como estaba ahí apretando tornillos, pues lo disfrutaba mucho. Y esto es algo que también puedes decir, joder, ¿cuántas cosas has hecho, no? O sea, en plan, has sido camarero, has estado trabajando en la fábrica, ahora estás en el sector. Creo que ir tomando decisiones a lo largo de la vida con respecto a qué es lo que quieres y dónde no quieres estar es importante. Te hace sentirte bien y feliz. Eso también es sentirse fit, Sí. ¿vale? Porque si el trabajo que tienes realmente te hace infeliz, eh, también igual es un momento en el que ya igual ya no puedes tomar decisiones de cambiar, ¿no? Porque hay una familia, hay una serie de cosas que nos hemos metido en un lío que pues buscarte o salir del trabajo que tienes pues te complicaría un poco la vida. Pero hay que ver qué trabajo decides tener porque te puede hacer sumamente infeliz a lo largo del tiempo. Es que no lo pensamos, pero el trabajo al fin y al cabo es un tercio, ya no voy a decir de nuestra vida, porque de jóvenes y de muy mayores no está el trabajo, pero es que es una parte, un tercio casi de nuestra vida. Mm, A lo mejor un tercio no, pero un cuarto de nuestra vida es el trabajo. Y si pasamos un cuarto de nuestra vida infelices haciendo algo que no nos gusta, uff, estamos pasando mucho tiempo infelices, ¿eh? Y eso a la larga va sumando, va sumando, va sumando. Pues mm, es eso, es como si un cuarto de nuestra vida que estamos durmiendo, o un tercio de nuestra vida durmiendo, lo estamos haciendo mal. O un tercio de nuestra vida que estamos con nuestra familia, somos infelices. Pues hasta qué mm, punto nos conviene estar con esa familia, ¿no? A lo mejor tenemos que tomar una decisión que suena muy dura y sé que suena muy difícil, pero tenemos que cambiar nuestra vida. O nuestra mm. familia, o nuestra forma de ver nuestra familia, o nuestro trabajo, o nuestra manera de dormir. Entonces tenemos que intentar buscar la mejor forma de acoplar eso que tenemos a nuestra propia vida. Y el trabajo, por suerte, pues es una de las cosas que más fácil es de cambiar, o al menos de Sí, ver de otra manera. sí, de donde más mano tenemos en realidad. Claro, eso es. La familia a lo mejor, hombre, la Eh, podemos cambiar, pero, pero ya es otro es, tema, otro tema. es otro percal. Sí, 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 al final es buscar un equilibrio. eso es. Eh, lo que te digo es hacerse preguntas. Mm, Lo que pasa es que hay veces que si te haces la pregunta tarde, pues puedes sentirte muy mal, ¿no? Y por no una huida hacia adelante y por no salirte, pues decides tirar para adelante y a veces pues te vuelves sumamente infeliz, ¿no? Y a veces lo vemos en las miradas de personas, ¿no? Yo a veces también les digo a mis clientes que las profesiones, la profesión que uno tiene te va atrapando. mm, Hay veces que la profesión es más vocacional
pero otras veces es pues porque en un momento dado pensaste que era una buena idea de ganarse la vida así, ¿no? Que era una buena idea ganar dinero, pues yo qué sé, no voy a decir ninguna presión para que nadie se sienta ofendido, pero, pero llega un momento y dices, por ejemplo, voy a poner el caso mío de camarero, para si no me meto con nadie, solo conmigo. A mí me parecía bastante incongruente el estar intentando dar salud a las personas entre semana y que llegara el fin de semana y yo ahí dando de beber como si no hubiese un mañana, ¿no? Y yo Ya a te veces digo. le decía a la gente, digo, pero ¿en serio que necesitas este último cubata? Porque la gente tomaba cubatas hasta con las luces encendidas de marcharos ya para casa Sí, y me sí. pedían el último cubata. Digo, ¿en serio, tío, necesitas este cubata? O sea, ¿sabes? Eh, Y ya no el último, sino Piloto los tres automático, o tío. cuatro anteriores. Claro, claro. El piloto automático que a veces cogemos de... Yo he Sí. aprendido a disfrutar de esta manera y no me he planteado disfrutar de otra y entonces pues a veces cuando te das cuenta pues es tarde, ¿no? Que es Sí. como el infierno en la tierra. Que son muchas cosas, que no es solamente el hacer Mm, ejercicio, el mantenerte activo, es el Eso mantener es. una buena mentalidad, el hecho de las relaciones laborales y extralaborales, familiares, es que son un montón de cosas Ujú. que para sentirte fit no es solamente hacer mi horita de gimnasio o mi horita de correr, no, no, es una serie, pues al final lo que decías tú, es un cambio de vida, un estilo de vida. Y dentro de esta nueva vida me comentabas un podcast. Pero yo quiero saber cómo llegaron los podcasts a ti y antes de que te lanzaras, porque me confesabas en la otra entrevista, bueno, en la entrevista no, sino en las 2 horitas que nos tiramos hablando después, que tú llevabas escuchando podcast un montón de años, que tú te lanzaste a hacer Sí. Me Siento Fit en el 2020, pero ¿cuándo empezaste a escuchar podcast? Pues mira, yo me averiguó la existencia de los podcasts en el 2004, Casi nada. en el que Antes de empiezo, ayer. sí, empiezo a estudiar, bueno, estoy trabajando de instalador de ADSL, decido que, no, decisiones que uno va tomando en la vida, decido que no quiero seguir trabajando en eso porque no me veo trabajando todavía en eso, digo, tengo que estudiar, tengo que mejorar mis conocimientos. Me pongo a estudiar de nuevo con 24 años y en el 2004 pues ahí estuve administración de sistemas informáticos, lo que viene siendo un poquito de programación y gestión de redes locales. Y hay compañeros que me hablan de esto, de que puedes conectarte a algunos sitios, de que te puedes descargar audios y que los puedes escuchar en el MP3. La verdad es que yo no, sí, me parece una buena idea, pero no le veo el fuste. Cuando Sí. aquello, no le veo ningún fuste, porque yo era muy amante de la radio, escuchaba muchísima radio, yo, bueno, tengo programas en la radio metidos de toda la vida, o sea, pues eso, ¿no? Siempre, mi madre siempre ha escuchado la radio, yo siempre he tenido la radio, grababa como todo el mundo un montón de cintas una y otra vez, pues recortes y canciones y todo esto, ¿no? Lo que podíamos pillar ahí en la radio. Tú esto también lo has vivido, ¿no, Jorge? Tú has grabado también canciones. Sí, 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 grabar canciones, sí, te iba a escuchar radio, no tanto, yo tengo ahí Eso. una relación amor-odio con la radio, pero sí, sí, grabar canciones cuando todavía, pues eso, no existían ni los CDs o cuando los CDs empezaban a llegar, teníamos que rescatar las Mm, canciones de la radio. Eso es. Pues eso, yo era muy, muy de radio y pues yo creo que en el 2009 empiezo a... pues mira, conozco a un chico que necesita algo de dinero y como fianza, pues él me da un iPod Touch para, pues eso, como de fianza, ¿no? Y la verdad es que era maravilloso. Una pantalla como la de un iPhone. Sí. Era mi primer contacto con un aparato Apple, no había tenido nada Apple. Y claro, cuando le dabas ahí a suscribir, se bajaban en Wi-Fi las canciones solas. Y digo, "Buah, esto es una maravilla, Ya te digo. una maravilla". ¿Sabes? O sea, estoy hablándote de esto en el 2009, era, vamos, tecnología punta. Y parece que hace Y mucho más tiempo y realmente no hace tanto. Bueno, hace no, 12 no, años ya, pero, sí, hace pero lo 12 vemos años. como En lo que ha cambiado tecnología la es vida. mucho, Claro, ese es el problema. En tecnología es mucho, pero en nuestras vidas yo he tenido máquina de escribir Mm. en el colegio, ¿sabes? Entonces, eso, ahí es cuando yo empiezo a masivamente, entre comillas,
a escuchar muchos más podcasts. Ahí es cuando aparecen pues Emilio Cano, cuando hacía sus programas de Macintosh. No hablo del 2009, digo que a partir de esa fecha es cuando, porque no los puedo situar exactamente. Yo recuerdo sí que en el 2011, junto con la Biblioteca de Alejandría, estaba Emilio con su programa de Macintosh, que yo no tenía un Macintosh ni se le esperaba, ¿sabes? Pero era como ver un mundo ahí, ¿no? O sea, Sí. ha hecho mucho bien por las mentes de la gente del podcast. Yo creo que nos ha descubierto muchísimas cosas, hemos aprendido cosas que de otra manera hubiesen sido... Yo no hubiese nunca dedicado todo el tiempo que le he dedicado a los podcasts, nunca se lo hubiese dedicado a leer libros. Por ejemplo. Aunque suene poco moderno, ¿no? Que no sea esto como muy así. No, pero porque es otra cosa diferente. Tú, por ejemplo, Claro. para leer un libro necesitas dedicarle una atención plena. Y con los podcasts no. Tú puedes estar escuchando un podcast o un audiolibro, que no tampoco hace falta separarlo tanto, pero un audiolibro lo puedes escuchar fregando los platos o haciendo deporte, cosa que no puedes hacer con un libro. Entonces es otro tipo de acompañamiento, es otro tipo de... No tienes que dedicarle una atención absoluta. Lógicamente no puedes estudiar escuchando un podcast, ni puedes leer un libro escuchando un podcast. Bueno, a ver, lo puedes hacer, pero no te vas a enterar de nada. Sí, te va a costar. Lo he intentado, pero sí, en pero plan, cuesta. pero no, es muy difícil. Hacer Pero dos cosas a la conducir... vez, en mi caso todavía se me complica mucho. Pues eso, el programa de Emilio que tenía de Macintosh era uno de los primeros. Luego, pues el otro, hace poco también me enteré que Anita Poppy sigue haciendo podcast o que había vuelto a los podcasting. Anita Poppy es de aquella época en el que yo escuchaba. También Sune. Yo conocía a Boluda por Sune, que creo recordar que le entrevistó cuando sacó su podcast y de ahí ya salté a Boluda. Luego programas que estos de ciencia, o sea, conocimiento. Yo buscaba principalmente conocimiento. Ciencia.es también tenía un podcast en el que, pues eso, te hablaba de ciencia, de cosas increíbles. O sea, para mí el podcasting, como dice Sune, a todo el mundo le gusta el podcast, pero no lo sabe. No sabe que hay alguien haciendo un podcast de su Tiene que tema encontrar favorito. su podcast o su Eso es. podcasting. Con que encuentre uno ya es su podcast, pero en el momento que encuentre su podcasting y sus horas de dedicación y sus programas que más le gusten o sus podcasters que más le gusten, al final yo creo que es muy difícil. Yo conozco algún caso que hay gente que no le gusta, pero yo creo que es por eso precisamente, porque no han encontrado su programa ideal, con su podcaster ideal, con esa gente con la que conectas. Porque Sí, es una conexión increíble. hablando de podcast, yo es que hay muchos que también que van por épocas, Sí, también. que lo sigo manteniendo en la suscripción porque a veces haces descubrimientos y hay contenidos que no caducan y estaba intentando revisar, por ejemplo, los podcasts de la BBC, para repasar un poco el inglés, pues también escuchaba. Al final, sí, mira, pues aquí los de cienciaes.com siguen estando por aquí. Radio 5, Radio 3 también hacían sus cortes de radio y los subían a la red. Y luego, pues eso, un poquito de crecimiento personal vas encontrando. Ahora no recuerdo exactamente todos pero muchos. Es que hay Y he aprendido, mil ejemplos. sobre todo, hacerme muchas preguntas, ¿no? Decir, oye, ahondar luego en temas muy concretos. O, por ejemplo, durante un tiempo estuve escuchando un podcast de doblaje, ¿no? De cómo funciona el doblaje, porque con la idea de mejorar mi locución, pues busqué vídeos en YouTube, podcasts. Entonces, a medida que voy encontrando temáticas en mi vida que me interesan, pues recurro al podcasting a ver qué es lo que se está publicando de ese tema. Y a veces encuentras podcasts que son que ya están pasados, pero el contenido no es caduco. O sea, que quiero decir que ya no publican, ¿no? Como tú los que haces, ¿no? Que está bien. A veces me planteo, ¿no? Está bien este trabajo que hace Jorge, ¿no? Los lunes, ¿no? Que recomiendas capítulos tal, de podcast que ya no publican.
Y digo, pues sí, pues no, y me autocontesto y me digo, pues sí, porque en un momento dado puedo hablar de un tema que para mí sea importante y sea candente y haya algo que yo puedo sacar ahí en positivo Y que para mí. esto, sobre todo para los que creamos podcast, como que tenemos ahí una conciencia de que en el momento que un podcast no publica, como que ha muerto. Y no es así. Pues simplemente pues que ha dejado de grabar y a lo mejor ha pasado a otro proyecto, pero ese contenido no quiere decir que ya esté muerto y que no se pueda utilizar o que no se pueda compartir. No, hay veces que Sí, pasas a otro proyecto y ese contenido pues queda ahí. No sé, es como el de que ha hecho escrito un yo libro. abogo mucho también por recomendar en el podcast capítulos anteriores. Yo, por También. ejemplo, esto se lo copié al... bueno, se lo copié porque es donde me di cuenta, no tiene por qué ser que el único que lo haga, a uno que hace un podcast de Japón. Espera, que quiero decirte el nombre para no... Así, Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón, que es un podcast en el que habla de la filosofía de Japón, es un fanático y un enamorado de Japón y pues le ha sacado un podcast y disecciona un poco la filosofía, ¿no? Eh, Él al final del capítulo hace una recomendación de un podcast parecido a la temática que se ha tratado en ese día. Y esto es importante que lo hagamos por lo que acabas de decir, porque hay veces que hay contenidos que no son caducos. Por ejemplo, yo te puedo referenciar a capítulos que son de principios de migración y si fuera parte de que me pueda dar vergüenza como era mi dicción en aquel Sí. momento, el contenido del invitado sigue vigente, sigue valiendo, sigue sirviendo, ¿no? Entonces, sí que es importante que hagamos mención a podcasts o a capítulos ya publicados, sobre todo con temáticas que puedan estar puntualmente candentes. Pues yo qué sé. Justo el otro día decía en el capítulo que había publicado Sune con Salud Martínez, pues que si es un día, el Día Mundial de no sé qué, y tú tienes un capítulo de ese tema, pues que aproveches y que digas que tienes un capítulo hablando de ese tema, Sí. o un recorte, ¿no? Entonces, muchas veces eso, nos centramos en el contenido actual, el invitado último que tenemos, el invitado de moda, lo que sea, ¿no? Sí. Lo que tú te hayas puesto, la programación que tú ya te hayas puesto en la cabeza, pero Y que olvidamos no, todo el histórico que tenemos detrás. eso es. No le quites valor al contenido histórico que seguro que tienes mucho y que estás aquí gracias a todo ese contenido que has Sí. publicado. De hecho, a mí me pasa últimamente porque he decidido hacer en el blog o en mi web no solamente los posts de los lunes podcasteros, sino además de otro contenido. Y hay veces, hay semanas que sí que tengo claro de no, esta semana, este capítulo voy a hacerlo porque sé que va a tener muy buen SEO y creo que va a estar muy bien en la web. Pero a lo mejor no hace falta que sea un episodio de esta semana o del anterior, sino de hace meses. Y hace poco, por ejemplo, rescaté un capítulo que era sobre qué pueden mejorar las aplicaciones de podcast, que es un episodio de antes del verano, me parece, o algo así. Bueno, pues lo rescaté, gracias a que yo también escribo los guiones y tengo todo el texto y no me tengo que volver a transcribirlo. Pero lo rescaté, lo maqueté un poquillo más a la época actual, porque parece mentira, pero en 6 meses ha cambiado un poquillo más pues cómo están las plataformas de podcast en este sentido. Lo rescatas, lo actualizas un poco, le pegas el episodio, que ya de paso, pues oye, a lo mejor llegan nuevas descargas gracias a que tú has rescatado ese. En mi caso yo lo que hago es trasladarlo a texto, ¿no? O llevarlo a mi web. Pero de paso, pues rescato ese episodio grabado hace 6 meses o hace un año. Que en un podcast diario yo hay muchas veces que cuando ya publico el episodio de mañana o el de hoy, parece que el de ayer ya no, eso ya Ya. se ha olvidado. Ya no, Sí, tú el que no ya lo ha escuchado ya se lo ha perdido. No, tienes un trabajo difícil, ¿eh? Yo sí, te veo ahí todos los días y es complicado, ¿eh? Es verdad que habrá muchas cosas que tengas sistematizadas, pero estar publicando todos los días, aunque sean 15, 20 minutos, 8, yo cuando hago mis capítulos solo, que son, pues eso, 6, 10 minutos, 8, 15, me lleva tiempo trabajado. Es verdad que no tengo la práctica y eso también cuenta, sí.
pero claro, lleva un tiempo que haces un trabajazo. Es normal que tuvieras por lo menos el premio que te reconocieron, ¿no? De por lo menos de trabajo está, ¿no? De Luego pesado, ya, sí. sí, que no eres un pesado, que no digas que eres un pesado. Bueno, en cuanto Que a no eres un pesado, podcasting, tío. sí. Que parece una tontería, pero te dices que eres un pesado y es una palabra negativa que creo que no te ayuda, ¿no? Porque si, Bueno, pues insistente, soy insistente, eso sí. pues me parece muy bien. O embajador del podcasting. ¿No te gusta más la palabra embajador del podcasting? Sí, pero no sé, no tengo una embajada, entonces No, no tienes una sé. embajada, sí, Sí. tienes una embajada diaria, tío. Bueno, sí, mira, eso sí, eso me lo apunto, sí, sí, Tienes una una embajada embajada diaria diaria. ahí haciendo participantes, o sea, nos haces partícipes a muchos, ¿no? En querer descubrir nuevo podcast, ¿no? Yo a veces descubro podcast y digo, este se lo tengo que recomendar a Jorge, o este me lo apunto para hacer una recomendación y poder quitarte un poquito de trabajo con un audio. Entonces, haces un gran trabajo y creo que eso es importante que se te sea reconocido y alguien ha tenido a bien tenerte un premio, pues me parece fantástico. Muchas gracias, hombre. Pues sí, pues vamos a seguir luchando. Hablabas de embajadores y precisamente el capítulo de mañana no porque es festivo, pero pasado, el del jueves, va a tratar sobre embajadores y sobre podcasting, así que está todo súper hilado. Y te invito a escuchar este nuevo episodio, ya digo, el jueves a las 6:30 de la mañana, que esto no lo he dicho yo, pero cuando hablamos de publicar súper pronto, yo los publico a las 6:30. Y esto parece mentira en el mundo del podcasting que haga falta decirlo, pero es que ya hay tanta competencia, por así decirlo, que hay que buscarse huecos donde no los hay. Mm. Y ya hay podcasts, como comentabas el de Joan Boluda o el tuyo, no, a las 7:07 de la mañana, ya, pero es que a las 7:07 de la mañana ya hay muchos podcasts publicados. Pues vamos a publicarlo un poquito antes. En mi caso es a las 6:30. Y yo lo publico a las 6:30 porque a las 7 y pico ya desconecto el móvil de la carga. Y yo lo tengo configurado para que se descargan automáticamente cuando tiene wifi y cuando está cargando. Con lo cual, si lo quito de la carga, ya no se descargan más. Y en mi caso, eso ocurre a las 7 de la mañana. ¿Qué pasa? Que yo publico a las 6:30, pero hasta las 7 menos cuarto, 7 menos 10 no llega hasta vuestros reproductores. Y parece mentira, pero hay que tener en cuenta todo esto. Tú hablabas de la gente que se va a correr muy pronto. Los fines de semana, que van a hacer su tirada larga los fines de semana, que es cuando aprovechas a colar tu episodio. Y aquí me gustaría meter una cosa en la ecuación, y es que los que recomendamos cuándo debes publicar tu podcast, siempre decimos, no, de lunes a viernes porque los fines de semana, y no, mejor de martes a viernes porque los viernes y los lunes, pero en tu caso no, en tu caso son los fines de semana porque es cuando la gente aprovecha a hacer más deporte y más tranquilamente porque es cuando se van a correr. Y creo que es una muy buena reflexión para a la hora de cuando estemos haciendo el perfil de nuestro oyente perfecto, de nuestro, vamos a decir, nuestro cliente, Target. Sí, nuestro... Es que cliente no me cuadra mucho la objetivo, palabra. ¿no? Sí, oyente objetivo, sí. Oyente objetivo. Cuando vayamos a hacer ese perfil, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo es la gente a la que yo quiero llegar? En mi caso, porque es un podcast diario y publicarlo los fines de semana, pues ya sería el colmo de los colmos. Pero en tu caso, no es gente que quiero que salga a hacer deporte o que tenga una vida activa y necesite un ratito. ¿Cuándo? Los fines de semana, que es cuando tiene tiempo libre. Pues lo publico los domingos, como tú muy bien haces. Y yo creo que Sí, eso tenemos que que esto mirarlo no quiere también. decir tampoco que si yo lo publicara un martes no pudiera tener más escuchantes. Pero ¿sabes Mm, lo que pasa? Que yo le dejo o sea, yo publico cortes de vídeo todos los días eh, de mis invitados. Yo, mira, a veces me recortan a mí, pero yo le digo al social media que no me pongas a mí, que yo no soy el importante. Y dice, pero es que lo que dices es muy interesante. Y digo, ya, pero soy yo. claro. La Yo ya gente, yo estoy no todos los quiero que me capítulos. escuchen a mí. Claro. Entonces, esto es algo que también modifiqué. Pero antes quiero que lo que decías de esto, de lo de la aplicación, ¿no? De cómo cambiaba la aplicación. Entonces, eso está muy bien que revisitemos los contenidos que tenemos, Sí, porque hay veces que las cosas cambian o la gente le pide una cosa distinta a ese tema, a esa temática o lo que sea, o puntualmente está en el candelero algo concreto que tu visión sobre el capítulo ya ha cambiado o lo que fuera. Entonces, sí que es totalmente. importante
que tengamos pendiente y que repasemos. Yo suelo repasar, porque lo que te digo, como suelo hacer recomendaciones al final del podcast, tanto habladas como en los enlaces, ¿no? Siempre pongo 3, 4 enlaces a capítulos anteriores a los que puede conectar la persona, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una invitada, suelo poner invitadas detrás. Si el que viene es crossfitter, pues pongo crossfitter, o si es alguien que corre, pues pongo otras entrevistas de personas que corren, o si es alguien de pilates, lo mismo, ¿no? Pues eso, revisitar el contenido para, o sea, revisar tu contenido para decir, este capítulo lo puedo volver a hacer, o puedo volver a invitar a esta persona, o volver a invitar a la persona. O sea, que muchas veces pensamos, no, ya la he invitado una vez ya. Pues no, pues puedes hablar de soslayo o crear un nuevo contenido, y yo a veces he hecho contenidos y me siento con ellos o hablo con ellos y digo, ¿qué te parece si hablamos de esto o de esto otro, o de te has preparado esta carrera, ¿no? Por ejemplo, un capítulo que me gustó mucho porque cómo lo estructuramos y cómo quedó fue el capítulo en el que David Isasi cuenta cómo se prepara la carrera de los 21 kilómetros y cómo llega machacao al final. O sea, porque yo estaba en aquel momento escuchando muy a diario el podcast de Corriendo Nueva York y veía cómo David se estaba deshinchando justo antes de llegar a la prueba, ¿no? Entonces, ese no fue... no. Fue en el suyo, donde le entrevistó, me parece que fue José Luis, donde precisamente se estaban preparando para esa media maratón de Corriendo a Nueva York, y al final la hizo un mes antes y se dio cuenta de que había mejorado el tiempo y estaba totalmente desmotivado, pero había mejorado su propia marca. Sí, le cuentan en el podcast que lo había hecho sin querer, y ahí pues eso fue un contenido en el que yo fui, pues eso, viendo la evolución, fui sacando los puntos. Pues ese guión está pensado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, que hay veces que podemos revisitar ese contenido. Y luego, antes justo estábamos hablando de algo que se me ha ido, pero no quería dejar de hablar de eso, de revisitar los contenidos y renovarlos, ¿no? Hacerles un restyling. Justo me habías hablado de lo de... eso. El cambio que había hecho durante este año. Cuando yo empiezo a grabar los podcasts, creo que esto es bastante romántico, ¿no? Pero cuando empiezo a grabar los podcasts, veo que cuando grabo los podcasts, cuando grabo las conversaciones solo en el audio, le da una profundidad a las conversaciones mucho más potente. Vale, tengo la teoría de que si no estamos viendo a la persona, como que nuestras reflexiones son mucho más hacia adentro, ¿vale? Es como, no sé, porque ya había tenido conversaciones realmente brutales con gente que no esperaba ni siquiera ellos mismos tener conversaciones así de profundas, y que luego salían súper satisfechos. Me dice, joder, pues no me esperaba que esto fuera así, he estado súper cómodo, no por mí, sino por el formato, ¿no? Por lo agradable que había sido que alguien me hablara o me preguntara sobre mí y contar, ¿no? Esa historia, y claro, es como que vas muy adentro, ¿no? Y muchas veces el hecho de que alguien no te esté mirando cuando estás hablando de ti, creo que o a mí me da menos vergüenza, ¿no? Yo ahora pues te vas quitando un poquito más el miedo, pero cuando hablamos por teléfono, yo creo que hay conversaciones mucho más profundas, ¿no? Porque no están ahí los ojos mirando, este sentido que nos puede despistar tanto, y más lo hacemos a nivel mental. Lo que pasa es que, claro, luego me costaba mucho hacer unos audiogramas que sirvieran de algo, que funcionaran, ¿no? Que también es verdad que hicieran clic con la gente. Sí. Eso es, ¿no? Que se quedaran. Porque cuando tú ves un audiograma, pues la verdad es que no hay nada atractivo, y sin embargo, pues no sé, el ser humano tiene un punto especial con caras y ojos, que si tú estás viendo caras y ojos, te quedas mirando la pantalla, porque esto creo que lo habéis hablado alguna vez en Por qué Podcast, pero tú te pones a ver vídeos de YouTube en lo que perfectamente podrías no estar mirando la pantalla, y sin embargo estás mirando la pantalla, que es un tío hablando en la pantalla. O sea, es un tío hablando que está contando algo que perfectamente no tendrías por qué estar mirándole, y sin embargo le miras. Pues yo creo que hay un punto en el que como humanos, nos hace que conectemos y mirar a los ojos a la persona a la que nos está hablando. Entonces, que incluso, porque yo esto mismo lo he vivido no en mi caso con los podcasts míos personales, sino con los de mi trabajo. Para los podcasts de mi trabajo se preparan una carátula muy bonita con el
político de turno, con el deportista de turno, con su foto, con su carátula súper bien editado, como un cartel de película. Pero nos hemos dado cuenta de que para hacer un audiograma, que es una imagen estática, quizás conviene más poner una foto simplemente de la intervención, sin esa preparación, sin esta cartela o careta que se llama, y es simplemente una foto normal de esa persona hablando, aunque no sea un vídeo, pero es una foto del tío expresándose, o del personaje, no, el tío suena un poquito despectivo, pero del personaje expresándose, tiene mucho más clic, aunque sea un audiograma que es estático igual, pero el hecho de ponerle esa iluminación, esos carteles, esa infografía, que le quita... A mí yo he tenido esa misma experiencia. Yo cuando durante un tiempo estuve haciendo mucha publicidad en Facebook para una serie de cosas que atraíamos a gente para entrenar en la calle en Bilbao, los vídeos más editados los vídeos más editados en los que aparecían más imágenes y no sé qué, y unas transiciones súper chulas, esos vídeos tenían menos éxito, o menos éxito a nivel de interacción que vídeos que no estaban editados, ¿no? Sí. O sea, que era un vídeo puntualmente haciendo un entrenamiento o lo que sea, o en la calle o lo que sea. Y también lo veo, o sea, en las carátulas, cuanto más naturales, mejor. Yo es verdad que pongo siempre en la carátula, pongo el texto de la temática que se va a hablar, pero es mejor que sean, cuanto más natural, mejor. Sí. Y ahí es donde yo hice el cambio a empezar a grabar en vídeo a través de Zoom, pues así es como hacía las entrevistas, para poder luego tener ese recorte y publicarlo durante la semana. Y todo esto viene a que publico el fin de semana y porque el resto de la semana me ocupo de recordarle a la gente que hay un nuevo podcast episodio que se publica. Y próximo, ¿no? Episodio, claro. Bueno, o próximo, o que todas las semanas hay un capítulo nuevo, o que hay un podcast que se llama Me Siento Fit y invito a gente a que cuente su historia. Ese fue uno de los cambios así que más importantes han sido lo de empezar a grabar en vídeo, empezar a poner los recortes, y algo que también vi que hubo un antes y un después fue el introducir un plugin que me pone un reproductor en mi propia web. También, eso lo he visto en mesientofit.com, sí. De hecho, lo Entonces, hablamos hace mucho. Este plugin lo que hace es tener siempre un banner abajo en cualquiera de las páginas, incluso en cualquiera de las páginas aparece este banner de reproducción y ahí puedes estar escuchando el podcast y tiene su propio echar hacia adelante, echar hacia atrás, su pausa, su aumento de velocidad. O sea, creo que esto, bueno, de hecho, hasta octubre, desde finales de diciembre que lo instalé, hasta octubre, pues había tenido todos los días al menos una reproducción, que ya sabemos cómo son las reproducciones, cómo contar con ellas, pero sí que hay veces que yo tenía valles de días días sin escuchar ninguna sola reproducción. Y ahora pues este año que va a acabar ahora puede haber sido 2 o 3 días a lo sumo en los que no haya habido ni una sola reproducción, que no es que tenga muchísimas reproducciones, pero da un plus de facilidad también a descubrir el podcast, porque estoy seguro de que mucha gente, yo cuando mi podcast posiciona con los calendarios y al final llega gente al podcast para descargarse un calendario o para ver cómo se ejecuta un ejercicio en concreto, ¿no? Porque es lo que hago con los calendarios, y descubre que hay un podcast y pues estoy seguro que algún oyente he captado de esta manera. Este es otro de los cambios. Nosotros, porque estamos muy acostumbrados a lo que es un podcast, al feed, a plataformas de Spotify, Evox, parece mentira. No, esto ya lo tiene que conocer todo el mundo. No, hay gente que no sabe lo que es un podcast, que no sabe que hay podcasts en Spotify, pero sí que sabe lo que es un botón de play. Y si llega a una web como la tuya y ve un botón de play, dice, un momento, ¿qué es esto? Clic. Ah, pues no es música, me están hablando. Y eso es muy, pero que muy importante. De hecho, mira, me vas a hacer trabajar en mi web y poner algo así porque tengo puestos reproductores y demás, pero no que se vean clarísimamente que hay un play ahí que diga, escúchame. Yo esto es algo que hablé con Emilio, pero claro, Emilio tiene en su
en su red de podcast tiene un montón de podcasts y entonces pues no le encaja, ¿no? Tendría que hacer Claro. una web para cada podcast para que tuviese su propio reproductor. Y pues bueno, que al final que hay personas a las que le encaja y a otras personas a las que no. Luego, yo tengo la versión gratuita que, que va muy bien, que le sirve al 90% o al 99% de los podcasters. ¿Cómo se llama el plugin? Y ¿Sabes? te lo digo ahora, sí. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, busca. Esto además vino, voy a encajar todo este contenido muy bien, porque yo preparé, cuando hablé con Josu sobre este tema, preparé un episodio sobre los mejores reproductores para incrustar en nuestra web, y fue a Ujú. través de ese episodio, que ahora mismo no recuerdo el número, pues lo teníamos que haber preparado antes, pero bueno, no recuerdo el número, y hice un pequeño análisis de los mejores, pues eso, el de iVoox, el de Spotify, el de Blueberry, el de Libsyn, hice ahí un montón. Y Josu en su día me dijo, pues mira, yo utilizo este, que es el que nos va a decir ahora, y yo estoy aquí haciendo tiempo para que lo busque. Y si no, pues Sí, mira, sí. además es de un podcaster muy conocido. Se llama la Fusebox, Fusebox. Y espérate que te digo, no sé si es de Patuflins o... No, espera, no, Patuflins no. ¿De quién es este? Que es súper conocido, Jolines. Sí, porque además me lo voy a apuntar para traerle aquí algún día, porque si es un plugin así de alguien cercano, pues mejor que No, mejor. cercano no. Ah, Es bueno, que he dicho Patuflins, pero no, joder. no es tan cercano. Ahora no me sale aquí el nombre. Luego lo escuchas, lo miras Sí, sí, y tranquilo. luego se... Cuando me lo esté instalando haré investigación para ver si puedo llegar a esa persona, aunque no sea tan cercana. Lo malo es que no sea hispanohablante, que sea solamente No, inglés, no, pero es, bueno, no es, sé. es uno de estos americanos que súper conocidos. Ah, Joder, joder, bueno, tío, ahora no me sale. Ya haremos, lo siento. haremos trabajo de investigación, no te preocupes. Ujú. Bueno, Josu, pues ha sido todo un placer tenerte a este lado del micrófono para que nos hables ya no tanto de tu podcast, sino de tu proyecto Me Siento Fit y de todos estos cambios que lleva consigo preparar un proyecto que también se ha convertido o que tiene mucho que ver con tu propia profesión o con una de tus profesiones, porque claro, hemos hablado de tantas pero ha Hmm. estado bien ver esa evolución, ¿no? Incluso nos hablabas de técnico, de sistemas, de camarero, hasta acabar como entrenador de pilates o entrenador personal, podcaster, porque parece que no, pero el podcasting tiene algo que ver con Hmm. tu carrera profesional, aunque te Sí, sí. traiga o no dinero, pero sí que te va a traer muchos clientes, que seguro que te ha traído. Esto no lo hemos hablado. Eh, Mira, justo el otro día me preguntaba, ¿no? Me preguntaba un amigo, oye, ¿y cómo monetizas el podcasting? O sea, o sea, no es podcaster ni nada y me preguntó por monetizar el podcasting. Y les dije, pues mira, el podcasting me trae estar aquí, ¿no? Justo eran personas a las que me había podido acercar más cómodamente, ¿no? Porque sabía, después de tener una conversación en el podcast, ¿no? Cuando tienes el detalle de interesarte por la vida de alguien, oye, cuéntame y tal, pues hay veces que las relaciones van un poquito más allá, se mantienen en el tiempo y pues conectas, ¿no? Al final, yo tengo entrevistas en las que me cuentan cosas, hay personas que me cuentan cosas que no habían contado nunca. Eso para mí es un halago brutal. Y claro, eso también te hace que conectar especialmente, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que más me llevo. Evidentemente, si es muy probable que conozca a alguien en un momento dado que me salga un negocio, que me salga la posibilidad de una colaboración en la que se gane dinero. A día de hoy colaboro con Woodbuster, que es Eso te iba a decir. la marca más reconocida en cuanto a gestión de citas en los box de CrossFit, pero vamos que ellos tienen clientes de todo tipo. Si tienes si tienes que gestionar citas y reservas, pues Ghostbuster es tu aplicación. Y aquí ya meto la cuña. Y si vas de mi parte, pues tienes 2 mesecitos gratuitos, que para eso son colaboradores. Y eso, que salen cosas así, ¿no? Y tener contacto de primera mano con gente, pues que hay gente que es top, ¿no? Y en su sector, que a veces no tienen por qué ser súper conocidos ni tener miles de seguidores. Y eso, nos quedamos muchas cosas sin hablar, pero que a veces nos queremos centrar en que la gente sea conocida y no.
que hay cosas muy chulas por ahí, historias muy interesantes e inspiradoras al borde, ahí al lado de la esquina. Eso te iba a decir que, bueno, así aprovechamos, dejamos cosas pendientes para otra posible futura entrevista, ya sea en Me Siento Fit, ya sea en el otro lado del micrófono, porque parece que los astros se están alineando, mis hijas están haciendo CrossFit al otro lado de la puerta, el vecino está empezando a hacer obras también, yo no sé si estará montando un gimnasio en casa o qué, pero bueno, todo se pone en nuestra contra y de todas maneras, si quieren la gente seguir escuchándote, porque no lo hemos dicho, últimamente has pasado de hacer entrevistas a otras personas a una parte más tuya personal donde hablas solo. Has dicho que hablabas solo, pero no que comentabas tus propias experiencias, como por ejemplo esa lesión de rodilla que te pasaba hace poco. He empezado a grabar, me he propuesto poner un capítulo todos los jueves en el que hablo pues de eso, de cosas que voy haciendo, de productos que pruebo, por ejemplo las compras que hice del Black Friday y explico por qué, o el primer capítulo que me estrené fue en los 4 pilares en los que yo me baso para tener un estilo de vida saludable, que pues que están teniendo aceptación, que tengo buen feedback, porque pues me lo cuenta la gente. Yo no esperaba que entrara tanta gente en el chat de Telegram y así ha sido y me da feedback y pues la verdad es que yo lo agradezco un montón y me ayuda sobre todo a seguir generando contenido para aportar a otras personas, porque pues para mí yo creo que descubrí tarde la importancia de estar sano y de cuidarse. Y las historias que nos quedan, vaya por Dios, quito el silencio del micro y se pone a taladrar otra vez el vecino. Bueno, no que me perdonen. Yo no lo oigo. ¿No? Pues bueno, si tú no lo oyes, los oyentes tampoco, pero es que a mí me está taladrando literalmente la pared y mis oídos. Me está poniendo súper nervioso, pero no, decía que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos pendiente por contar y decimos, no, eso ya lo he contado, esto a quién le va a importar, y precisamente son esas cosas las que a nosotros nos parecen más irrelevantes, las que más relevantes le parecen a la gente. Pues eso, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Pues me he lesionado, parece mentira, ¿no? Que un entrenador se lesione sea algo tan interesante. Pues sí, porque queremos ver cómo lo gestiona. Y es muy importante, yo estoy aprendiendo muchísimo de esta lesión, o de este apartarme de correr, ¿no? De esa recuperación. De mirar hacia adentro, de tómate tu tiempo, de qué importante es el descanso, de no haber sabido ver la sobrecarga con unas vacaciones de por medio, Entonces, saber que o sea, voy a incorporar ahora un masajista en mi vida, ¿no? Para seguir manteniendo el cuerpo menos tenso, ¿no? Porque parece que no, pero pues sí, te ves que estás duro, pero es tensión, ¿no? Sí. No solo que estar fuerte. Entonces, pues invertir en mantenimiento del cuerpo, que si vas a hacer ejercicio, que hacer mucho ejercicio, a veces se convierte en un problema, Hay gente que lo pasa mal porque entrena mucho o porque no tiene control sobre... Le gusta mucho lo que hace, pero se descontrola. De hecho, mi chica, que da clases online de pilates, tiene gente pues que por querer entrenar mucho, porque le gusta mucho correr o le gusta mucho andar en bicicleta, tiene que hacer pilates porque si no, tiene unos dolores tremendos. No, o sea, lo hacen como para sobreentrenamientos. Claro, y es que es eso, que a veces nos centramos mucho en que nos gusta mucho hacer una cosa en concreto, algún deporte, alguna actividad física, y si es una actividad muy repetitiva, pues igual no nos ayuda. Entonces, pues bueno, que hacerlo con conciencia y pues de vez en cuando preguntar a algún profesional que para saber si vas en el camino. Oye, ¿estoy haciendo bien esto o me estoy centrando igual en las cosas que no son? Pues mira, voy a recoger todo esto último que hemos hablado y lo voy a enlazar todo en una despedida final. Lo de recomendar podcasts antiguos, lo de aprender de nuestras propias experiencias por ejercer mucho una actividad y lo de rescatar a gente que hemos entrevistado antiguamente y que el contenido no tiene por qué ser caducar. Y es recomendar el episodio donde traje a Carmen para hablar de nuestra garganta y de cómo cuidar nuestra garganta. ¿Por qué? Porque yo grabo diariamente y al fin y al cabo pues uno tiene que cuidarse si entrena diariamente o si graba podcast diariamente, tiene que cuidar su garganta. Y esto lo tratamos en un episodio que hablé con Carmen porque los dos nos habíamos quedado afónicos y tuvimos que cuidar nuestras gargantas.
Pues Josu, ha sido todo un placer tenerte a este lado del micrófono y de verdad que te quiero dar las gracias por el apoyo, por el patrocinio de este último mes con Me Siento Fit. No quiero dejar pasar la oportunidad de volver a recomendar, y esta recomendación no está patrocinada, creedme, porque yo soy oyente habitual de Me Siento Fit y merece mucho la pena, aunque sea solamente para encontrar una motivación, ya no voy a decir de correr los 10 kilómetros que corro yo, o de levantar 100 kilos, o de asistir al gimnasio todos los días, o de apuntarse a un equipo de fútbol. No, simplemente para cambiar el chip, para estar un poquito más activos, para, pues en fin, todo esto que hemos estado hablando durante este episodio. Gracias a ti, Jorge, por este ratito. La verdad es que a mí me sirves mucho de inspiración con el trabajo que haces. Me encanta cómo locutas, me encanta. O sea, soy fan tuyo. De hecho, gran parte de la razón por la que te he patrocinado, porque he hecho el patrocinio, es por apoyar el podcast, porque te lo curras y creo que te lo mereces. Y es otro tipo de premio que es muy, muy agradable y satisfactorio ver que, pues eso, que te puedes venir un poquito más arriba y que sentirte cómodo y seguir trabajando en esto que necesitamos gente como tú. Y el podcast lo necesita también, el podcasting. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. La verdad que es todo un orgullo tanto recibir el patrocinio como escuchar al propio patrocinador decir eso, porque al fin y al cabo se ve que es alguien que confía en el propio proyecto, y siendo un proyecto que trae tanto trabajo detrás, que pues eso, que se vea recompensado es todo un orgullo. Bueno, pues te voy a dar paso, a ver si te quieres despedir y regresar a ese sitio donde está todo el mundo ahora mismo. A ver si me sale bien, no sé si se oye. Sí. Venga, Josu, todo tuyo. Y ahora os dejo y me embarso al otro lado del micrófono, donde estás tú ahora.